Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Chino Magia. Soy Maximiliano Yuen. Hoy nos encontramos con Bárbara Jimena de Irureta. Bienvenida, Bárbara. Muchas gracias, Maxi. No, gracias a vos por estar acá. Ella es terapeuta holística y vamos a conocer de todo su camino y tu recorrido, de cómo empezó todo. Si fue a corta edad, cuándo sentiste este llamado. Y yo comencé, siempre tuve la curiosidad cuando hablaban de la energía, ¿no? y del Todopoderoso. Lo primero, obviamente, que conocí, lo típico que es la iglesia, Dios y demás, que en casa en realidad no eran practicantes para nada. Y cuando termino el secundario, a través de una amiga, me dice, hay un taller de Reiki, y yo tenía 18, 19 años. ¿Y qué es? Siempre fui, nunca fui miedosa, y siempre fui de buscar y de explorar, sobre todo, cosas que me llamaban la atención o que desconocía. Y me dice, no sé, mira, esa base de energía, me dice, si vos querés me acompañás y vemos. Bueno, fuimos a una charla, en ese momento eran dos docentes, y bueno, y hablaban de la energía, de cómo se transmitía esa energía, que era a través de la energía interna, del amor interno, y que sanaban con la posición de manos. Y bueno, me gustó esa charla y en realidad estaban promocionando el primer nivel. Bien. Porque en Reiki tenés varios niveles hasta la maestría. Mi inicio en ese momento y no me terminó de convencer. Al poquito tiempo conozco otra docente excelente, extraordinaria, y con ella ahí comienzo todo mi camino espiritual. Bien. Y al poco tiempo, te podría decir al año y medio, ahí es cuando tengo una crisis fuerte y un quiebre importante, que es cuando fallece mi hermano en un accidente. Entonces, ahí qué me sucedía, ¿no? Ahí es cuando empiezo a plantearme hasta qué punto existe Dios, si hay un Dios. Pero el enojo no llegó a superarme como para decirme, bueno, me corro de todo esto porque no creo en nada. Al contrario, ahí empecé a trabajar muy fuerte con Estelita, del negro, y a la vez a trabajar, porque cuando uno en realidad comienza en este camino, siempre es para trabajar internamente. Sí. Para resolver qué es lo que sucede y para ver si es tan natural nuestra familia, ¿no? Desde la familia que vinimos, si naturalizamos situaciones, y ahí podemos comprender con todo un trayecto y un camino, bueno, de que hay familias disfuncionales, de que hay situaciones que no son tan normales que otras, y cómo estaba yo en ese momento, cómo estaba mi familia. Y ahí comencé a trabajar con Estela y bueno, y de a poco, porque en ese momento Estela me decía que bueno, que primero te iniciabas, pasaban 2 o 3 meses, te podías iniciar en el otro nivel. Bárbara, y te consulto, ya que lo que nos comentás, una crisis que llegó a tu vida fue un despertar también. Exactamente, que lo pude ver con los años, que en realidad que era un despertar. Bien. Y también por el hecho que hablamos de la energía que te interesaba, que fuiste a las primeras charlas, pero esto es algo ya que viene de vos de chica, de familia, ya viene de la familia de tu mamá, de tu papá. No, para nada. Incluso cuando yo dije que a mí me llamaba la atención el Reiki, que yo quería iniciar en Reiki, mis papás estaban horrorizados que era eso, porque vos imaginate que hace 22 años atrás prácticamente, y que no había la facilidad de entrar como entramos hoy, que en las redes sociales conseguís toda la información, y desconocían, y qué era eso, y qué hacía, y por momentos, lo que por hoy le llaman retiros, ¿no? Sí. Nosotros coordinábamos diferentes reikistas, y por ahí estábamos 6 horas. ¿Y en dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? No, mi mamá nunca fue de decir, bueno, creo en esto, confío en esto. Mi papá era así de la filosofía de que, bueno, si a ella le hace bien y no se está lastimando, una vez que ella supo, en realidad lo que yo le manifestaba, lo que era el Reiki. Bien.
Ya también consultarte para todos los que nos están viendo, ¿qué es el Reiki? El Reiki es una energía, yo cuando estudié, porque tenés diferentes Reikis, de Usui, Nikai Usui, y vos vas trabajando, ¿sí? Vas pasando con la posición de manos por todo el cuerpo, intencionando, y bueno, a medida que vas, porque el primer nivel es solamente con las manos, después segundo y tercer nivel es con símbolos, y vas intencionando y visualizando. Bien. Y bueno, y el cuerpo es muy sutil y siempre te brinda información, no solamente el del paciente, sino también el tuyo, porque vos ya vas conectando con una quinta dimensión, porque la apertura es otra. Y ahí cuando aprendes a escucharte y aprendes a mirarte, podés discernir y decir, bueno, yo percibo esto. Te lo digo ahora, Chino, con un camino. En su momento yo decía, no, pero yo no lo voy a decir porque van a decir que yo estoy loca, que esto no es así, que esto no podés sanar a través de manos. A medida que va pasando el tiempo y que vos vas, no demostrando, porque una nunca tiene que demostrar, que yo siempre es lo que comparto, amigos, a conocidos, uno nunca tiene que demostrar que sabe o demostrar, sino uno tiene que estar seguro con uno mismo. Bien. Es decirlo, con lo que siente, con lo que ve, porque somos energía y somos prácticamente 90% agua, entonces es imposible no conectar. Sea con una energía que vos conectas y que digas, ay no, tuve conexión al toque, como dicen los adolescentes, o tuve una energía que no vibré. Y sí. Pasa eso. Vale aclarar también para todos los que nos ven que somos energía, vibración y frecuencia. Totalmente. Y cuando vos podés unir las tres, que te reitero, en todo un camino, ahí es cuando también empezás a ser sincera con vos misma y decir, bueno, esto sí lo tomo, esto todavía está en proceso, y se abren un montón de puertas, porque cuando vos... En mi caso, cuando yo comencé con el Reiki, después vas conociendo otros profesores, otras profesoras que hacen otras terapias alternativas y siempre fui de probar. Es decir, bueno, a ver, porque desde mi filosofía de vida, vos no podés recomendar algo cuando nunca lo probaste, cuando nunca lo hiciste. O sea, estamos hablando de los comienzos que apareció todo el camino del Reiki. Vos cuando terminaste los niveles de Reiki, ya automáticamente lo empezaste, ¿cómo fue el paso de brindarlo a la sociedad? Si fue el primer paso a través de amigos, de gente conocida, hasta que vino tu primer consultante. Exacto, eso fue todo un proceso. Vos cuando te inicias tenés 21 días que te tenés que hacer Reiki a vos mismo. Y después empezar a hacer Reiki a otras personas, que vos lo podés hacer a otros consultantes, que no fue mi caso, yo comencé con amigos, con familia, o con personas que me decían, tal persona está enfermo, tal persona está con tal situación, bueno, pasame el nombre completo, la fecha de nacimiento. Y lo intencionaba que vos podés hacer un Reiki presencial o Reiki a distancia. Eso está bueno también lo que nos comentás, es posible hacer Reiki a distancia sin conocer a la persona. Sin conocer a la persona, sí obviamente tener ciertos reparos. Por ejemplo, la persona no puede estar con dispositivos, tiene que estar relajado, si no tiene reloj mejor. Bien. Y entonces vos podés hacerle Reiki a la persona. Siempre son 4 días seguidos y no cortar. Al igual cuando vos haces iniciación, llega un consultante y te dice, jamás me hice Reiki. No es que vos le haces esa sesión y ya está, no, son 4 días seguidos. 4 días seguidos. Después, cada docente lo hace a su manera y a su forma, pero desde la manera que yo aprendí eran 4 días seguidos y después si vos te querías iniciar, primero el primer nivel, después el segundo nivel. Bueno, mi Urano en Sagitario obviamente me llevó a plantearle a mi docente y decirle ¿por qué? Le digo, si esa persona está preparada para iniciarse, ¿por qué no la puedo iniciar en el nivel 1 y 2? Y le digo, ya darle los símbolos y que empiece a trabajar con los símbolos. Bueno, me dijo, es lo que vos sentís, vos conectá con lo que vos vibrás. Perfecto, me dice, de eso se trata también, darnos la posibilidad de equivocarnos. Que a mí me costó un montón el soltar el control de decir, no, pero si lo hago mal y si me equivoco,
Y cuando Estela me dijo, Bárbara, es imposible que te equivoques porque vos estás dando amor, brindando amor a una persona que lo necesita. Lindo mensaje. No podés fallar. Porque siempre está la cabeza, ¿no? La bulla mental de decir, no, bueno, pero me falta tal símbolo, no, pero el onza sellonen, que es uno de los símbolos que cada vez que se presenta dice, no, ¿cómo hago para aprendérmelo con tanto palito, con tanto? Y después vas comprendiendo que es a través del sentir y no del libro que sí o sí lo necesitas al lado para hacer tal o cual cosa. Perfecto. Para que nos expliques, ¿cómo es una sesión de Reiki con vos? Primero converso con la persona, porque como conversábamos al principio, siempre la persona que llega no llega porque está aburrida y bueno, quería hacer algo distinto y tomar una sesión de Reiki. Entonces, conversamos qué es lo que le sucede, qué es lo que le duele, puede ser interno o externo ese dolor, claramente. Y yo le cuento cómo trabajo, que si hay confianza con la persona, porque a vos en el Reiki te dicen que vos no la podés tocar a la persona. Entonces yo, si vos no te conozco y venís por primera vez a mi sesión, yo no te voy a tocar. Cuando ya después tenemos un vínculo y hay otro tipo de relación, hay confianza, porque también yo entiendo a la persona que nunca se hizo, que yo le digo, bueno, descalzate, acostate, relájate, cerrá los ojos, que yo voy a empezar. Y nada, está acostado en una camilla, con los ojos cerrados, que escucha música suave de fondo, pero no sabe nada más, no sabe qué estoy haciendo yo. Si yo estoy en la cocina tomando un mate o si realmente estoy trabajando. Entonces, eso de brindarle seguridad, que esa persona está cuidada en ese momento. Entonces le cuento, también le digo que voy a trabajar con los cuencos, que hay diferentes cuencos, que pueden ser los tibetanos o los de cuarzo, lo que cambia es el material, y que en todo momento la persona me puede manifestar si no la está pasando bien, porque a veces los cuencos son tan invasivos que llegan y que penetran. Entonces, por ahí esa persona que está media reacia todavía hasta abrirse y relajarse, entonces yo lo que le pido que no se levante de la camilla, que me mueva la mano o que levante la mano, porque también se puede marear esa persona, ¿sí? Porque es una lucha que la persona no lo sabe, pero es una lucha interna con el sentir y con el ego. Entonces, si vos te sentás rápido en la camilla, te podés desmayar o marearte, ¿sí? Entonces, esto de hablarle en todo momento a la persona, siempre y cuando la persona esté permeable. Porque a veces también sucede, que eso lo lees en la sesión, cuando una persona simplemente necesita un mimo de acompañar y de sentir, y cuando una persona quiere comprender qué es lo que le sucede. Bien. Que eso también te lo da el tiempo, ¿no? De decir, bueno, a ver qué es lo que pasa. Y también pasa que llega a la sesión una persona, no sé, me dijo, no sé, mi pareja que venga porque esté mejor porque estoy cruzado o cruzada. Y es como todo, si yo te obligo que vos hagas una terapia, no va a estar bien. Exactamente, porque vos no tenés la apertura, no porque seas bueno o malo, sino por una cuestión de que no es el momento. Y yo soy una convencida de eso, que cuando el alma está preparada, llega el maestro. Cuando el alumno está preparado, siempre llega el maestro. Entonces, creo que es todo por eso tan agujas del reloj perfecto. ¿Y la sesión aproximadamente cuánto tiempo dura? ¿Es presencial y también a distancia puede ser? Exactamente. Yo presencial podemos estar, que yo te tengo en la camilla, 60 minutos. Después quedamos conversando. Bien. Antes, después estamos conversando. Entonces yo puedo estar con la persona 1 hora y media más o menos. Y cuando es a distancia son 40 minutos. Okay. Que por lo general lo que yo le recomiendo a la persona es que sea tardecita noche. O en el caso que esa persona me diga, no, mira, yo ahora, Bárbara, toda la mañana estoy tranquila, genial, perfecto, porque en realidad lo que vos le tenés que acercar a la persona es que en ese momento sean 40 minutos que esté en el aquí y ahora entregado o entregada. Bien. ¿Y vos en lo personal, te haces auto-reiki para vos?
Exactamente, porque es como yo sería una farsante si yo practico algo con el resto que no lo practico conmigo, porque es una forma también de estar alineada. Bien. Entonces esto de no lo practico igual que se lo practico a las otras personas, por una cuestión de que vas adquiriendo otros conocimientos, una sabe qué necesita o qué no. Me gusta mucho conectar con la naturaleza, entonces a mí me encanta estar sentada en posición de loto con mis piedras y los cuencos, depende en qué momento toco cierto cuenco, en otros momentos no, o mi rutina diaria, hacer mi meditación, colocarme los símbolos, siempre colocarme los símbolos antes de salir de mi hogar y puedo también identificar no solamente cómo amanecí, sino qué es lo que me está sucediendo. Bien. Porque somos humanos y yo no soy un avatar y también estoy atravesada por situaciones, por sentires. Entonces, de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que a mí me sucede? Porque yo, como me ha pasado también decir, no, en este momento yo no puedo hacerte Reiki, pero sí tengo para recomendarte tal o cual persona. Porque va en la sinceridad y en la verdad de una. Okay. De poder también acercarle a la otra persona, ¿no? De decirle, yo también tengo un mal día. O yo también hoy estoy triste o me sucede tal o cual cosa. Porque también está ese mito de que no te sucede nada, no te pasa nada porque vos, como estás en el camino de la espiritualidad, vos siempre estás bien. No, nada que ver. No, exactamente. Sí, sí. Y bueno, y esto lo conversamos mucho, ¿no? Entre compas, de decir, no, yo también estoy en un proceso y a mí también me sucede esto. Y está bueno esto de, incluso entre compañeros, decir, me haces Reiki o, a ver, necesito que me abras tal o cual constelación o que me mires mi carta, porque estamos constantemente evolucionando. Bien. Y no podemos a veces ser 100% objetivos con nosotros mismos. Sí. No, y también destacar la importancia de que es escucharse a uno mismo, que de ahí todo... Total. El mirarse al espejo, bueno, hay un desafío muy hermoso que lo aprendí en uno de los profesorados. Cuando vos no podés mantener tu mirada en tu espejo, es porque algo está pasando. Bien. Entonces, que no cepillamos rápido los dientes o no nos peinamos, o nos peinamos pero así al azar, es porque no podemos conectar con nosotros porque no nos bancamos el mirarnos y decir, bueno, en esto algo está pasando, esto es por acá. Bien. Y que siempre, por lo menos lo que me sucede a mí, yo soy de escribir un montón, conecto un montón con la escritura, no como un diario hoy tal o cual cosa, sino con encontrar cuando internamente me sucede algo. Pero no solamente cuando me sucede algo que yo siento que estoy en vibración baja, como lo llaman, sino también cuando, a ver, ¿qué me pasa cuando estoy con un proyecto? ¿O por qué, si yo a vos te apoyo en tal o cual cosa, por qué me cuesta a mí? ¿No? Y poner toda la energía en el otro, qué es lo que está sucediendo. Y cuando vos vas a tus fuentes, ¿no? A las personas que te conocen de toda la vida, sea pareja, íntimos amigos, familia, o incluso hijos, ¿no? Que a veces los hijos son nuestros grandes jurados, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que ven, porque nosotros podemos ver 180, pero los 360 es con todos. Bien. Bueno, Bárbara, continuando con el camino, después de lo del Reiki, ¿qué fue la otra terapia que apareció en tu vida? Después de Reiki, bueno, me inicié en los niveles de Karuna, que es la diosa de la misericordia, Karuna, y que está muy vinculada a Kuai Yin. Sí, eso te iba a decir. También que es la diosa del amor y de la misericordia. Exactamente. Sí. Sí. Y para tener misericordia primero, y ahí es cuando... ¿Hay alguna diferencia que está vinculada? No, porque en realidad todos desembocan en lo mismo, en el amor. Bien. Y siempre esto de que eso que buscas, en realidad es lo que tenés. Bien. Internamente. Que no lo ves, que está en proceso o que cuesta identificarlo. Entonces, cuando
conozco a Karuna y que por efecto rebote aparece Kuai Yin en mi vida, ahí por efecto aparece mi amado Ganesha. Bien. Que fue el que me enamoró profundamente al día de hoy, Sí. y que conecté, ¿no?, un montón con Ganesha. Y esto de tener la apertura de decir, bueno, a ver, y porque en el mismo ambiente holístico también sucede que decís, ¿conoces de la energía, no sé, Diksha? ¿O conoces de la energía Krión? No, a ver cómo. Entonces, esto de decir, bueno, mira, yo hice tal capacitación, me gustó, lo tomé por este lado, lo tomé. Entonces, el ir probando y decir, bueno, esto me gusta, esto lo tomo. Esto también lo tomo. No soy de tener un solo librito. Bien. Es decir, solamente me quedo con esto o vibro con esto, lo respeto, obviamente, quien lo hace. Yo considero que cada persona tiene que hacer lo que sienta y lo que vibre en su momento, y que si esa persona considera que durante un tiempo hizo tal o cual cosa y que después quiere recorrer otro camino, también es válido. Y no señalar, ¿no? Y no decir, no, pero bueno, primero hizo esto y después hizo... No, me parece que de eso se trata el camino del héroe. No ponernos como objetivo, llego allá y ya está, sino, bueno, ¿qué es lo que sucede en ese camino? ¿Qué es lo que a mí me va pasando? ¿Qué es lo que a mí me va limitando? Que cuando lo analizas te das cuenta que las limitaciones son tuyas. Sí, sí. Porque cuando yo comienzo y empiezo a dar sesiones de Reiki y que todo se abre, después llegan esas personas que a vos no te conocen y te dicen, a mí me gustaría que me inicies. No, yo para iniciar no. Tengo la persona que me inició a mí, que para mí es la uno. No, pero yo quiero que me inicies vos. Entonces, ¿qué me pasaba, no, con ese rol de maestra interna? Que por qué... entonces, ahí es cuando volvemos a lo mismo, cuando empezás a analizar madre, padre, el árbol, que hasta ese momento yo no sabía en realidad. Bien. Que era desde dónde venía, sino como que empezás a tener llamados de atención internos y decir, mira qué loco, si yo observo a mi papá, mira lo que le sucedía con su papá, y si yo observo... Pero hasta ahí no lo tenía muy claro. Bien. Y después cuando pude romper el hielo, que fue todo un desafío, iniciar a una persona, que yo pueda iniciar previa charla con mi mentora, me dijo, obvio que estás capacitada, estás súper capacitada. Y bueno, ¿qué me pasaba con esa maga interna, ¿no? Que con esa maga de decir, bueno, yo me lanzo y lo tengo que hacer. Y de a poco decir, bueno, sí, te inicio. Y eso, como todo, cuando se abre una ventana, por efecto rebote se abre la puerta con el mismo viento. Bien. Y eso fue lo que sucedió. Y de decir, bueno, ¿por qué no? A ver qué sucede. Y una cosa fue llevando a la otra. Siempre tuve mi asignatura pendiente del yoga, pero yo era mi propio juez y decía, no, con la voz de pito que tengo. Yo soy docente del nivel inicial. ¿Qué? Profesora de yoga, imposible. Lo voy a hacer para mí. Es que, Bárbara, inconscientemente también todo, o sea, tu camino te fue llevando a una evolución hasta el día de hoy y es total. Fue perfecto todo lo que te sí, pasó. Sí. Y es todo un aprendizaje. Obvio, y que sigo aprendiendo, porque siempre vamos teniendo desafíos, pero los vamos tomando desde otra mirada. Y cuando vos podés comprender que la única persona que está haciendo un juicio a lo que vos querés sos vos misma, sí. Ahí ya tenés el 50% resuelto. Como dice Buda, el otro 50% hay que trabajarlo. Entonces, de a poquito decir, bueno, yo ahora quiero hacer tal o cual cosa, pero para mí. Porque yo, Maxi, te mentiría si te diría que yo todo lo que hice lo hice para darle al resto, o para iniciar, o para dar clase. No. Creo que primero es para uno. Exactamente. Y después cuando estés preparado o lo sientas, ahí sí lo puedes brindar a los demás. Y entonces, esto de cuando decir, bueno, yo quiero trabajar y, bueno, a medida que vas trabajando, quieras o no quieras, porque te sucede que decís, bueno, voy a hacer el profesorado de yoga. Genial. Empiezas a ver todos los velos
que te va sacando, que sos como una cebolla, que son capitas y capitas y capitas, y que en el mientras tanto, en ese proceso, salud. Gracias. En ese proceso, obviamente tenés una vida, un trabajo, responsabilidades, una familia, y que no podés decir, bueno, no, me encierro acá hasta que termine mi proceso y... No, entonces vos tenés que ser mundano mientras que internamente estás trabajando y estás sanando. Vos ya estabas practicando yoga una vez que arrancaste el profesorado, o sea, estabas haciendo. Exactamente. Y yo me parecía, yo había conocido a una profesora llamada Corina y me había enamorado porque yo había pasado por otras instituciones y no me llegaba, ¿no? Como que era muy técnico, que lo importante era que llegara a la sana y no. Comienzo a hacer yoga cerca de casa con una profe llamada Corina y me había encantado. Cuando empieza, bueno, conectemos con el sentir, con la respiración, cómo llegamos hoy acá. Bien. Y me encantó. En consecuencia, yo me inicio en Reiki con una chica de apodo Pupi, me dijo, vos tenés que ir a conocer a Filomena. Me dice, lo que vos estás buscando lo brinda Filomena. Bueno, le digo, voy a ver. Cuando llego, tengo que fueron una tarde súper agradable, unos mates con Filomena, una charla, que ella me preguntó qué era lo que yo buscaba, qué era lo que a mí me sucedía, y dije, acá es. Esto es que ella conectó, obviamente, desde el jata, desde el corazón, y no va que, por eso te digo que no existen las casualidades, que Corina, esa profesora, había estudiado con Filomena y con Daniel. Entonces, digo, es por ahí. Entonces yo le digo, no, yo no quiero ser profe, le dije, yo quiero estudiar para mí. Digo, aparte, ¿no? Entre la voz que tengo y todo, nada, yo sola me había hecho una lista interminable. Bueno, ella es muy tranquila, muy Piscis, muy tranquila, y me dijo, bueno, vamos a ver qué sucede. Ahí fue un camino de ida, una maravilla, una experiencia única. Incluso mi último año viene la pandemia 2020 y que fue maravilloso porque fue una contención y trabajar qué sucedía, ¿no? Esto con el encierro, con lo que nos decían, con el sentir, otra vez conectar con el sentir. Y bueno, cómo me pude reinventar y salir de ese cuadrado, ese cajoncito, de decir, bueno, esto es así, así, así. Y no, y ahí dije, yo voy a hacer distinto, tanto lo voy a brindar distinto al Reiki, a las terapias que sé hasta acá, cómo lo voy a fusionar con el yoga, porque en el mientras tanto yo ya había comenzado, ¿sí?, con el camino de la astrología. Ahora seguimos con la astrología, pero consultarte el yoga, que hacemos mención, ¿qué fue lo que aportó a tu vida ese yoga cuando conociste a Filomena, que te sentiste cómoda, como en casa, pero a vos internamente? Conciencia, mi conciencia, el sentir y comprender, no desde acá, sino que el hogar, es el hogar interno. Bien. Y cuando decimos, porque hay muchas palabras que están de moda hoy en día, ¿no? Pero cuando decimos realmente abrazar lo que nos sucede, abrazarlo no desde el golpe o el castigo o el me lo merezco, no me lo merezco, sino abrazarlo y comprender qué es lo que me pasa con ese sentir. Bien. Y abrazarlo en el sentido de decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, estoy re enojada. ¿Por qué tengo que poner una cara bonita? ¿O por qué tengo que callar o decir tal o cual cosa? Pero sobre todo integrar en mí todo lo que yo había idealizado. Volvemos a lo mismo, madre, padre. Bien, bien. Sí, ¿no? sí. Entonces esto cuando integramos, que somos un todo, con nuestras luces, nuestras sombras, y que todo lo hacemos para un bien mejor.
pero para uno. No es que nosotros queremos predicar desde el avatar o desde que yo soy superior. No, esto de que justamente nosotros somos esto de enseñar y transmitirlo de forma horizontal, no vertical. Eso fue algo que sobre todo me partió la cabeza de Filomena y Daniel. Ellos son tan humildes, tan sencillos, que yo cuando los miraba, yo decía, admiro eso. Y ella me dijo, lo que admirás de la otra persona es lo que tenés vos y que todavía no lo descubriste. Y es así, es decir, ¿y por qué no? Cada uno obviamente con su tinte, ¿no? con su energía, pero que todos podemos lograr cosas maravillosas sin el señalar con el dedo. Yo, de hecho, estoy en proceso, ¿no? Esto no, que si no es perfecto, no. ¿Y por qué no? El aprenderme a equivocar. Y cuando empezás a mirar, volvemos otra vez a nuestra infancia, a nuestra niña. ¿Cuál era esa niña? ¿No? Reconocer cuando tenemos que sanar una niña, ¿qué edad es esa niña? A veces puede ser que vos lo puedas identificar perfectamente, la niña de los 8 años o la adolescente, o a veces es toda una maraña que tenemos un recorrido más largo. Y poder decir, yo voy a trabajar, la voy a abrazar. Yo siempre le acerco a mis consultantes, ¿es un camino fácil? No, imposible tampoco. Si a vos te hace clic, todo se va encauzando y se va acomodando. Y esto de cuando vos decís, bueno, yo quiero sanar esto, quiero trabajar esto, por ahí te das cuenta que está interconectado con algo que vos en su momento lo minimizaste porque te pareció trascendental y después decís, no, pero mirá cómo me hizo huella en realidad. Esa frase, esa palabra o esa mirada. Cuando empezamos a trabajar con la mirada interna, y porque a nosotros nos obligan a que tenemos que ser adultos responsables y que no podemos llorar y que tenemos que ser fuertes porque ser vulnerable es de débil. Y romper también con eso, ¿no? Que vos, si vos le demostrás todo lo que sentís, y está buenísimo. No, sí, y aclarar que todas las emociones son válidas y respetar también los procesos de cada uno, que los tiempos de uno son diferentes a los tiempos de otro. Pero sí, cuando sientan ese llamado, ese clic, es ahí donde uno realmente comienza. Y que por ahí a veces comienza en algo tan sencillo de decir, mira, ¿no me pasás algunos mantras? Que quiero escucharlos, ¿cómo se hacen? O ¿cómo tengo que hacer con la música de meditación, pero con esas palabras? Entonces, ya esa persona está encaminada, que quiere un cambio. Para mí no está bueno cuando una persona, porque a veces pasa también, incluso a mí me pasó en mis comienzos, cuando vos te sentís tan bien con vos mismo, querés ayudar a todo el mundo, querés que esa persona también lo haga y querés porque te vas a sentir mal. Y no, y los años te enseñan que es un proceso. Bien. Y que vos, aunque lo obligues, lo lleves o le regales la sesión, me ha pasado también que le regalan una sesión y ese alma no está preparada todavía. No resuena. No resuena, total. Bien. Bueno, continuando, Bárbara, haciendo mención a la astrología. Yo cuando comienzo astrología, en realidad yo comienzo con una persona llamada Betty. Betty hacía astrología tradicional. Bien. Que ella me enseñaba, en realidad yo iba a su casa a tomar mate y ella me enseñaba. Entonces que solamente tenías un sol, un ascendente, una luna y que era inamovible, los planetas eran trascendentales. Y si te tocaba algo... Betty, que ibas a la casa, ¿llegó por una amistad? O sea, ¿cómo? Llegó justamente por uno de los encuentros de Reiki. Entonces yo le contaba que a mí me encantaba la astrología, pero que yo quería estudiar, pero que no sabía en dónde. Bien. Y me dice, mira, yo te puedo enseñar lo que yo sé, pero mi astrología no es la astrología que hablan otros. Que en ese momento no entendía yo lo que ella me quería decir. Y le digo, bueno, no importa, vos enseñame. Bueno, entonces habíamos pactado y yo iba a la casa de ella y charlábamos y ella me contaba del sol, del ascendente, de la luna y que si vos tenías un aspecto fuerte en tu carta iba a ser inamovible ese aspecto y que entonces a mí me hacía un poco de ruido.
Pero ella siempre me lo brindó desde el amor y siempre me lo brindó desde el lugar de que yo sé esto y te lo enseñé desde el vamos, que yo sabía esto y que para mí la astrología es así. Cuando comienzo nuevamente a buscar, porque me seguía resonando el tema de la astrología, coincido con una astróloga y ella me dice, no, yo estudié astrología humanística. Ay, le digo, ¿qué es eso? Dice, la astrología humanística en realidad está vinculada a nuestro ser, a nuestra carta, pero que a la vez está vinculada a que hay una madre, un padre, y siempre volvía a salir, ¿no? Esto, nuestro árbol, que si bien nuestra carta astral es la foto, ¿sí? que se sacó en el momento exacto que naciste, pero que si vos tenías un aspecto duro, no significa que iba a ser toda tu vida así. Ay, le digo, eso me encanta. Entonces, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo estudiarlo? Y me dice, yo te puedo pasar contactos de lugares, se brindan en Buenos Aires. En ese momento acá en La Plata no había como hay hoy en día. Y bueno, entonces, ¿qué me sucedía? Yo a la vez estaba estudiando el profesorado del nivel inicial y se necesitaba una computadora, o en todo caso yo tenía que ir de forma presencial a Buenos Aires. En criollo era un chino para mí. No, imposible, decía yo. Me contacto con otra astróloga, comienzo a estudiar acá en La Plata, termino de estudiar con ella y por efecto rebote te llegan otros mentores. Y ahí fui tomando, ¿sí? Cursos, capacitaciones, con astrólogos y astrólogas súper conocidas, como también con astrólogos y astrólogas, porque a mí me gusta este Urano, ¿no? En casa 9 que tengo, escuchar a todos y a todas y aprender de todos y de todas. Y te puedo decir, ¿no? Obviamente me encanta cómo escribe fulano de tal, o me encanta cómo habla fulana de tal. Entonces, y en ese camino es cuando dije, es por acá. ¿Viste? Como cuando de todas las terapias decís, llegué, sí, es esta. Encontré lo mío. Encontré lo mío, totalmente, soy yo. Me pierdo en eso tan hermoso que el mapa, ¿no? del alma, en ese mandala que lo miro, lo analizo y vuelvo a sacar otra conjetura. Y bueno, y a veces pasa obviamente que con la carta personal soy muy objetiva y crítica de decirte, me la mirás porque yo, mira, vi esto, esto y esto, pero quiero que me digas vos, a ver, y bueno, observaste esto, notaste esto. Bien. Y bueno, después conocí a otro mentor, Mario, y que con Mario practicábamos lectura de las cartas. Entonces él me daba una carta y me decía, bueno, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que observás? Y la sincronicidad de siempre ese consultante te trae algo. Siempre, como a ese consultante vos le traes algo, ¿no? Y yo dije, es por acá lo que a mí me sucede. Cuando estaba abocada al 100 a la astrología, y yo a mi profesora Filomena, que fue mi profesora de yoga con la que me inició, yo siempre le decía, el día que estudie constelaciones va a ser con vos, si no, no voy a estudiar constelaciones. No, me decía ella, vos tenés que ir a Buenos Aires, que hay uno... No, Filo, yo si lo haces vos, genial. Había tomado talleres en La Plata con otros consteladores que me habían parecido súper, pero yo sabía que sí lo hacía y ella me decía que no lo iba a hacer. Ella era consteladora. Filomena. Exacto, hace años, Filo es consteladora hace más de 20 años. No, le mandamos un saludo para a Filomena. Está bien. Y un día me llega la propuesta. Dije, wow. Entonces, bueno, fue un desafío para mí porque eran 3 años. Mientras tanto yo seguía capacitándome en astrología. Porque... Ahí, Bárbara, que hablamos ya de astrología también, para todos los que nos ven, si podemos dejarle un mensaje a los argentinos para este 2026 a través de la astrología.
Es un año de inicios, es un año de comienzos, es un año de que si bien cada signo va a tener sus desafíos, pero que es un año entonces es un año de que lo que nos proponemos, lo que venimos amasando, lo que venimos pensando para concretar, porque venimos de un año 9, ¿no? de grandes finales, grandes comienzos para este año. Entonces es un año para que le metan fichas y si yo les tengo que acercar algo, que no tengan miedo a equivocarse. El miedo produce dos situaciones, ¿no? Te da el A y el B. El miedo que paraliza y el miedo que te da el empujón para que salgas. Entonces eso les acerco, que no se fijen en si los critican, no los critican, quién le puso un comentario desafortunado en las redes, que no se queden con eso, que se queden con lo que sienten, que se queden con lo que ellos quieren lograr, porque la verdad que nuestro camino es muy corto, ¿sí? Y a ver qué es lo que queremos, cuál es la huella que nosotros queremos dejar acá. Okay. Que a mí me sirvió mucho cuando en su momento mis diferentes mentores me lo acercaron, esto de decir, bueno, ¿por qué no? Bien. Bueno, retomando, las constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? ¿Cómo es constelar? Uy, eso fue todo un desafío porque yo había constelado y había sido participante en un montón de oportunidades. Pero cuando Filomena me envía el flyer, dije, qué fuerte, 3 años para formarme y a la vez que yo seguía con toda mi formación de astrología y trabajando, ¿no? Como docente, es decir, podré con todo, y bueno, el universo es tan sabio que por eso te da todas las herramientas para ir purgándote y decir, esto lo quiero, esto ya no lo quiero más, esto está bueno, esto todavía lo mantengo. Y las constelaciones familiares trabajamos en un campo sutil y vamos comprendiendo qué sucedió en nuestro árbol, ¿sí? Que a veces decimos, ¿por qué me sucede esto? Y en realidad es algo que le sucedió a tu abuela, a tu tatarabuela, a los ancestros. A los ancestros, y vos no sos consciente. Hoy en día se charla mucho más. Y bueno, hizo boom también las constelaciones a través de una serie muy conocida, ¿no? en una plataforma que no es tan así, ¿no? como muestran en esa serie. Sí. Entonces, esto de que también cuando vos vas a constelar decís, no, a mí me dijeron que si yo constelo me destrabo en esto, entonces quiero constelar. Pero por ahí tu alma no está preparada. Volvemos a lo mismo, ¿no? Como todo está relacionado. Bien. Porque tu alma por ahí dice hasta acá. O el campo, lo energético, lo que te quiere mostrar, hasta dónde. Porque por ahí no estás preparado para ver todo lo que hay en esa constelación. A medida que vas trabajando internamente y vas estudiando, primero vas constelando temas personales y vas resonando con esa compañera, con ese compañero en ese profesorado. Entonces, no es que vos estudiás como cuando vas a la facultad y estudiás, suponete, veterinaria y bueno, vas, cursás. No. Vos vas, cursás, pero quedás afectado, obviamente. Aparte es intensivo, sábado y domingo, claro, de 8 a 5 de la tarde. Más, obviamente, los libros, la información, los trabajos prácticos, los trabajos prácticos y los libros es toda información para vos. No es que las profes consideran o dicen, no, este trabajo es un 8. No, es la apertura interna. ¿Qué es lo que a vos te sucede con esa información? ¿Cómo volvés a trabajar a tu árbol? Que por ahí vos tenés un vínculo maravilloso con tu mamá, con tu papá, pero por ahí tenés un tema no resuelto con los hermanos. Entonces, ¿qué sucede con los hermanos? Y cuando empezás a tirar de ese hilito, te das cuenta que dice, no, tu abuelo paterno, vos sabés que pasó tal o cual cosa, o cuando vas trabajando las diferentes heridas, decís, todo por ahí, viene por acá. La importancia también de tener esa información y de poder construir ese árbol familiar
que tenemos todos y que hay mucha información, sea también si eso lo pueden hacer de su papá, su mamá, sus hermanos, sus abuelos, si uno lo puede armar y tenerlo como guía estaría bueno. Hermoso. Y también se arman unos líos hermosos también en la familia, porque cuando uno comienza a mover el árbol, a agitar ese árbol, por efecto rebote empieza a mover y agitar el árbol interno de todos. Y también lo que quiero acercar, que la persona que dice, ay, pero yo no tengo información de mi papá, o no tuve mamá, o falleció cuando yo era muy chica. El universo es sabio y el árbol es tan poderoso que siempre te hace llegar la información que tiene que llegar. Bien. Me ha pasado con consultantes que me digan, no, pero de acá no tengo vínculo, no sé nada y no puedo llegar. Y después termina, ¿podés creer que llegó una vecina que vivía en ese momento cuando nosotros éramos chicos? Porque esas causalidades suceden. Sí, la importancia acá, estamos hablando de las constelaciones, que cuando uno va a constelar y empieza a mover ese árbol, por más que no tengan esa información, ya por tratar un tema y que lo constelen en el proceso aparece todo. Sí, y lo pueden ver en el campo. Bien. Después, cuando pasa la constelación... En el campo, Bárbara, estamos hablando de constelaciones grupales. Exactamente, pero Bien. Igual también en el campo individual. Bien. Vos en el campo individual podés constelar, puede ser o con víncores, almohadones o con plantillas. En tu caso, ¿cómo es una constelación individual con vos? Para todos los que nos están viendo y quieren ir con vos, para que sepan. Exacto, hay dos formas de constelar. Grupal, que son con personas, Bien. ¿sí? E individual. Bien. Individual, cuando converso con la persona, ahí digo, bueno, vamos a ver cuál es la energía, si puede ser o con víncores, o con almohadones, o con plantillas, porque acá lo importante es que le sucede al alma que yo tengo enfrente. Bien. Entonces, por ahí digo, bueno, por ahí se lleva mejor con los almohadones, o se identifica más, o vibra más. Bueno, dice, no, quiero trabajar. Genial. Dejo que el campo me dé la información. ¿Se puede constelar cualquier tema? Exactamente, sí. Siempre y cuando lo tenga claro. Bien. En cambio, la persona si viene y dice, no sé por qué quiero constelar, suponete, el dinero, pero también estoy en crisis con mi pareja, pero también tengo una situación con mi papá, en realidad internamente está todo vinculado. Bien. ¿Sí? Entonces vos en esa charla, en esa conversación que tenés con el consultante, vas desmenuzando, ¿sí? Los diferentes crisis, por llamarlo de algún modo, ¿no? Sucesos de lo que le pasa con las tres temáticas que planteó, y solo o sola arma la oración. Porque yo como consteladora no le tengo que decir, tenés que constelar tal tema. No, es el consultante. Como también vienen consultantes que dicen, quiero constelar tal tema. Que ya lo tienen. Exactamente. Para los que quieren constelar por primera vez, y nos están viendo, después de la primera constelación, ¿cuánto tiempo es lo aconsejable para volver a constelar? Y depende qué consteló, ¿sí? Depende del estado de la persona, también de 2 a 3 meses se recomienda. De 2 a 3. Exacto. Y bueno, y sí tener recaudos, por ejemplo, si esa persona está con medicación, si esa persona está con un duelo. Bien. Hay preguntas que son claves, porque vos a una persona que hace 2 meses tuvo una pérdida familiar, esa persona no está preparada para constelar, porque vos le estás abriendo un campo que ya emocionalmente tiene turbulencias. Entonces, ¿para qué sumarle más caos? Bien. Al caos interno? Si bien esa persona se quiere ordenar, pero no es el momento. El tiempo, ¿sí? Acá el protagonista es el tiempo. Y haciendo referencia también, cuando uno termina de constelar, que es que tiene como mucho movimiento interno, en los días posteriores después, ¿qué es lo que le puede pasar? ¿Cómo se puede sentir? O a vos inclusive cuando constelás, ¿cómo es ese movimiento que te pasa? Cuando vos terminás la constelación, son 21 días que
no abrir más la constelación, no hablarla, no compartirla, ¿sí? Porque es lo que tardan los 21 días, así que las células vuelven a su lugar. Entonces es esto de decir, vos fíjate cómo te estás sintiendo, qué es lo que te está pasando. Yo lo que recomiendo es que tengan un anotador y que lo pueden tener en la mesita de luz, encima, porque siempre van a tener revelaciones. Sea una palabra, sea una música, sea un sonido. Esto de decir, estaba mirando una película y me cayó tal ficha, ahí está. Entonces esto de que podés llevar un registro, hay personas que dicen, no, yo directamente lo pude observar. Y a veces pasa también que lo hiciste súper consciente la constelación, porque vos querías constelar, porque tu alma estaba preparada. Y por ahí te cae una ficha un año más tarde, decir, me acuerdo cuando yo constelé tal o cual cosa. Incluso eso a mí también me sucede, decir, me acuerdo tal constelación, tal frase que en su momento me hizo ruido, pero no la terminé de leer. Y con el tiempo decir, es por acá. Viene, pasa esto, siento esto. Como también algo que en el momento, en el campo, vos cuando constelas de forma grupal, vos no sos la protagonista adentro del campo. Vos estás afuera, ¿sí? Vos elegís un representante para la situación y un representante, depende qué es lo que consteles, ¿no? Entonces vos mirás tu película desde afuera. Ahora, cuando vos constelas de forma individual, vos sos la protagonista. Sea con los almohadones, los vínculos, las plantillas. Sos vos que ocupás ese lugar de esa persona que querés constelar o de esa situación que querés constelar. Bien. Es una pregunta que me hacen muy seguido, ¿cuál es mejor? No hay una mejor que la otra. Es donde vos quieras, y vos decís, bueno, yo vibro más con lo grupal, me gusta más que sea grupal, o prefiero más individual. Que también a veces sucede esto de que la exposición, muchos me dicen, no, me da vergüenza. Prefiero hacerlo individual. Perfecto, genial. ¿En qué consiste? Les digo que las constelaciones no se graban, ¿sí? Que es algo que sucede en el campo y que yo obviamente le pido permiso a su árbol, ¿sí? Y le agradezco a su árbol por darme esa información, al igual que a mis ancestros por guiarme y acompañarme. Bien. Siempre honrarlos. Bárbara, te consulto. Uno cuando termina de constelar, ¿cuáles son los síntomas? Si le puede doler la cabeza, cansancio, sueño, para que nos digas. Mira, eso le puede suceder, que le duele la cabeza o que quede cansado porque movió mucha energía. Bien. Yo lo que recomiendo es que no tengan otro plan cuando salen de constelar. Si pueden irse a sus casas, pegarse una ducha y descansar, mejor. También comprendo que, bueno, que puede suceder que tengan un evento social. Yo desde mí siempre digo que prefiero que no lo hagan, pero bueno, cada uno sabe cómo hacerlo, cómo sentirse mejor. También sucede que hay personas que salen bárbaras de la constelación y otras que no sucede eso. Entonces yo siempre recomiendo una ducha bien caliente y que antes de salir una jarrita le pongan sal gruesa y que se la tiren de la cabeza a los pies. Bien. Así descargan toda la energía. Como una limpieza. Como una limpieza, exactamente. Bueno, sí. Perfecto. Muy claro lo de las contestaciones, muy lindo, y en lo personal recomiendo el que sienta el llamado para ir a constelar que vaya, que las constelaciones sanan. Es un movimiento importante, no es algo fácil, pero necesario. Seguimos. Y bueno, y con este camino, que siempre todo se encausa de forma maravillosa, comencé a estudiar astrogenealogía. Entonces es el estudio de tu carta, ¿sí? Transgeneracional, con cómo ves en tu carta reflejada a tu árbol genealógico. Bien. Y entonces vos podés comprender desde tu carta, ya con toda la información que tenés desde tu árbol. Bien. ¿No? ¿Qué significa cada planeta? ¿Cómo está aspectado? ¿Cuál es la madre? ¿Cuál es el padre? ¿Cuál es el abuelo? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces podés seguir comprendiendo, ¿sí? No solamente tu árbol, sino comprendiendo tu vida, tu Bien. sentir, el decir, ay, mirá, le di una vuelta a esto, porque yo igual considero que todo suma, pero cuando uno está en el camino siempre son revelaciones.
y que a veces inconscientemente la sabemos. Y desde ese lugar fue cuando dije, como me pasó con astrología, con astrogenealogía, fue decir, wow, uní estos dos amores, astrología y constelaciones con astrogenealogía. Entonces es maravilloso porque a mí me sucede hoy en día que miro la carta y no miro solamente tu sol, tu ascendente, tu luna, qué aspecto, sino digo, ay, mira el padre cómo acá le está haciendo huella, o mira a su mamá, o qué habrá pasado con ese abuelo. Entonces cuando empezás a conversar con la persona, que no es necesario decirle a la persona, la consultante, cuando se quiere hacer una carta natal, decirle, ay, vos sabés que yo soy astrogenealogista. Que tenga el árbol y toda esa información. Exacto, porque a veces la persona no está preparada, ¿no? Era como estábamos conversando desde el comienzo, no está preparada para tener tanta información. Incluso en las sesiones de astrogenealogía, por ahí la persona no quiere recibir tanta información. Lo mismo que sucede en una constelación. Entonces, saber graduar la información. Lo mismo pasa con la carta. Yo siempre digo que le agradezco al consultante porque le estoy leyendo su alma. Viene de forma vulnerable a decirme qué le sucede. Siempre le pregunto, ¿por qué vino a mi consulta? Primero, ¿por qué llegó? Si fue recomendación, cómo llegó a mí. Y después, qué es lo que busca, qué es lo que le sucede, qué es lo que le pasa. Porque siempre tenemos esa trabita, ¿no? Esa figurita difícil que nos está haciendo juego. Y bueno, y ahí conversar, porque de nada sirve hacer una carta, sea cual fuera, revolución solar, sinastría, y ser un monólogo. Porque yo no te tengo que mostrar a vos todo lo que yo sé. En realidad vos viniste a mí porque vos estás con cierta traba de energía y querés que fluya mejor. Bien. Entonces ahí es cuando conversás con la persona y decís, mirá, y incluso también es una forma genial de ver hasta qué punto está preparada esa persona para oír. Entonces es muy dinámico y a mí me gusta siempre brindarlo ni con palabras difíciles ni enroscadas, sino que esa persona comprenda lo que yo le estoy contando y que a la vez demostrarle que no hay grandes secretos en la astrología o en las constelaciones o en la astrogenealogía, sino que el secreto que estudias toda tu vida. Siempre, por los tránsitos, por qué es lo que está sucediendo en este momento en el cielo, por cómo se lee y demás. Entonces, esto de decirle no es que porque yo estoy sentada acá, yo soy superior a vos. Para nada, porque también me sucede que vienen a la consulta y me dicen, no, por todo lo que vos sabés. Lo sé porque lo estudié. Vos lo empezás a estudiar y lo podés saber también. Tengo una consulta. Un consultante, ¿te pasó que, o sea, obviamente tuvo una sesión con vos, pero a través de ese consultante te llegó un mensaje canalizado para vos? Sí, por supuesto. Mirá, incluso me pasó hace 2 semanas, viene una chica a hacerse su revolución solar. Una energía bellísima le espera para todo el año. La revolución solar, o sea, es una vez al año, ¿no? Exactamente. Dentro de la astrología. En tu caso, vos cumplís los años el 2 del 2. Sí. Entonces, yo te hago la revolución solar y va a durar hasta el 2 del 2, que puede ser 2 del 2 o 3 del 2 también, ¿no? Depende la hora. Entonces, es esa fuerza que vos vas a tener durante ese año. Y que yo te puedo decir, mirá qué bueno, porque eso es un shock energético que vos le podés meter fichas a tal o cual cosa. Bien. Y porque vos tenés un sol, un ascendente y una luna de nacimiento. Sí. Entonces en tu revolución solar te puede tocar, vos tenés una luna fija ya en Cáncer y en una revolución solar te puede tocar en Piscis, te puede tocar y vos decir, ay mira, ese año comencé a tocar la guitarra. Empecé a conectar con la música. Bien. Entonces, y cuando se termina, cuando se acaba esa revolución, al año siguiente, cuando nuevamente vuelves a cumplir años. Perfecto. Y estamos hablando del mensaje canalizado. Entonces, ¿qué me sucedió? Sí. Viene una chica a hacerse la revolución solar y me dice,
yo estoy hace muchos años en un trabajo, me quiero ir de ese trabajo porque yo quiero meterle fichas a lo que me preparé, a lo que estudié, pero tengo que abrir mi consultorio y no me animo. Todo dado en la carta estaba para que sea el año de ella, lo tiene todo plasmado energéticamente. Entonces yo lo que le acerqué a esta chica fue justamente eso. Le digo, primero, vos, le digo, confiar en tu energía, le digo, en esa maga interna. Le digo, y segundo, poder dar ese salto y salir de ese miedo, de esa seguridad, porque lo que más le costaba era salir de lo seguro, ¿no? Mucha tierra. Y me dice, no, me dieron la posibilidad si yo podía dar en otro lado clases, y ahí es cuando dije, sí, quiero esto. Se va, me quedo acomodando el espacio y dije, ese mensaje fue para mí, ¿por qué yo no dar clases? Porque venían un montón diciéndome, ay, pero yo me quiero iniciar en astrología, yo quiero saber de astrología, yo te recomiendo una profesora que es una maravilla, que es... Y dije, esto es un gol, esto es un espejo. Yo le estoy diciendo a esa persona que es perfecta para hacer lo que está haciendo, y mirá, yo cuando a mí me preguntan que se quieren iniciar en astrología, los derivo. Claro. Y digo, ahí va. Como incluso también me ha sucedido de hacer mucha huella con lo laboral, ¿no? De decir, bueno, yo estaba en este trabajo, en esto, y viene esa persona y dice, no, porque me sucede esto, está todo bien, porque es lo seguro, lo que yo puedo contar con tal o cual cosa, pero la verdad que no la estoy pasando bien. Y decís, ay, esto, qué familiar. Esto me parece que viene por acá. Y soy de anotar. Siempre me van a ver con mi libretita. Ahora abro la mochila, de hecho está mi libretita y mi lapicera, porque yo considero que todo tiene un porqué. Aunque en esta dimensión no la entendemos, en la quinta dimensión ya está resuelto. Bien. Nos cuesta ese pasaje, ¿no? Sí. Obviamente de transición. Estamos en la tercera dimensión y pasando a una quinta dimensión. Porque cuando hablamos, ¿por qué una quinta? Porque en la cuarta es una dimensión astral. Exacto. Pero bueno, eso es otro tema. Después, también continuando, en todo este proceso, ¿cuánto hay en tus creencias de la fe y de los milagros? Yo creo que los milagros se construyen y se concretan a través de la fe. Bien. Considero que para mí no existe el imposible. El techo se lo pone uno. Obviamente que soy consciente. Si yo a los 60 años quiero ser jugadora de fútbol y estar en primera, y no voy a poder, obviamente, o ser mamá a los 75, no, claramente que no, pero considero también que esto de que nos fueron inculcando el deber ser, esto es por acá, crecemos, nos casamos, tenemos hijos, estudiamos una carrera, compramos una casa, tenemos un perro y no nos podemos salir de ahí, ¿no? Y cuando empezamos con nuestras crisis, porque bueno, Saturno se encarga un montón, Urano se encarga un montón, Plutón ni te digo, ahí decís, ¿por qué? Yo quiero patear el tablero y quiero decir, basta, esto no lo elijo más, no lo quiero más. Y el universo se encarga de dos maneras. Primero de forma sutil, viene y te lo muestra, y después de forma más brusca. Por ejemplo, lo empezás a manifestar en el cuerpo. Te descompones, empezás a sentirte mal, te brotás. O tenés la pérdida de un ser querido, que te hace saltar y decir, basta, mi vida es una. Bien. ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces esto de decir, bueno, me lanzo. Y no quedarme pensando en ¿qué piensa el otro? ¿Y qué? ¿Vas a vivir de la astrología? ¿De constelaciones? ¿Y por qué no? Pero primero tengo que estar convencida yo. Sí, que el viaje siempre es hacia adentro, es volver a uno. Exactamente, sí. No Bien. soy la Bárbara, obviamente, de los 20, menos mal, gracias al universo. Y sí, elegir mis propias batallas. Bien. Dentro de lo que se puede. Bueno, ahora vamos a pasar las vías de contacto.
las tuyas para cómo la gente se puede contactar con vos. Lo que estuvimos hablando, tanto las terapias son de forma presencial como también pueden ser remotas, a distancia, virtual, ¿no? Exactamente, sí. Que digas tus redes, tu número de teléfono, lo que vos quieras decir. Bueno, mi Instagram es luminares.barbara, mi celu es 221-319-2287 y mi espacio está en 249 y 50. Bien, y también ahora te pregunto por tu espacio, Luminares. ¿Por qué el nombre Luminares? Porque, bueno, a medida que fui leyendo a diferentes astrólogos y astrólogas, leí un libro de Liz Green que me partió la cabeza y yo tengo a mis opuestos complementarios en oposición. Yo soy Sol en Leo, Luna en Acuario. Y nosotros tenemos que ser Sol y Luna, Luna y Sol. Obviamente el ascendente es también súper protagonista. Nosotros tenemos ese es nuestro gran camino del héroe, integrar todas las energías. Y cuando yo estaba pensando el nombre dije, ¿qué mejor? Tengo Sol y Luna en oposición y son los opuestos complementarios. Entonces cuando tuve que cranear y dibujar, dije, los luminares. Por ahí, viene por ese lado. Y yo quería que el Sol esté vinculado con la Luna, que no estén por separados. Y bueno, si vos observas mi dibujo de las luminarias, están unidas. Ah, qué lindo. Bueno, agradecerte, gracias. Un placer enorme por haber estado acá. Y también saludar a todo el público que nos están viendo. Son podcasts espirituales, holísticos, elevando el nivel de conciencia. En lo personal, yo lo que hago es una terapia de sanación que se llama Charlas del Alma. Me pueden escribir por redes sociales o el WhatsApp que figura en Instagram. Mandarle un saludo muy grande a todos y dejar un mensaje que lo imposible se puede lograr, que no hay imposibles y que yo soy un creedor que lo imposible es mucho más posible que lo posible. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.